Instalado a raíz de la tragedia ocurrida en Chiclayo, donde una menor de 3 años aún sigue hospitalizada en el Almanzor Aguinaga, el debate sobre qué sanciones debe recibir un depredador sexual tiene posibilidades de rehabilitarse a alguien, finalmente, que no tiene en cuenta la inocencia y la vulnerabilidad de un indefenso de 3 años. A ver, Mauricio, este es un tema sumamente importante que nos trae a la mesa el asunto de la pedofilia, ¿verdad? La pedofilia, que es aquel trastorno de la salud mental en la que adultas, tienen atracción sexual por niños, y eso es lo que se ha puesto en el tablero para discusión. Hay dos preguntas importantísimas, Mauricio, que quisiera que nuestros oyentes y televidentes tengan la oportunidad de razonarlas. Una es la siguiente. ¿Es la pedofilia, este trastorno de la salud mental, un trastorno enteramente hormonal, Mauricio? ¿Es enteramente hormonal y puede ser controlado solamente con manipulación hormonal? ¿O es que este trastorno de pedofilia es parcialmente hormonal, pero tiene otros aspectos de salud pública que es necesario conocer y corregir? Entonces, nuestro programa hoy día va a contar con dos especialistas. Uno que nos va a decir, nos va a ilustrar en lo que es la parte hormonal de lo que es la sexualidad, y el otro especialista nos va a hablar de la salud mental de la pedofilia, y yo creo que nuestros oyentes, escuchando estos dos tipos de argumentos, van a poder tomar una mejor idea y una mejor posición, mucha más informada. Mauricio, le damos la bienvenida al doctor Jesús Roca. Él es médico endocrinólogo. Él es miembro de la Sociedad Peruana de Endocrinología y secretario de Acción Científica. ¿Y por qué consultamos con un endocrinólogo? Porque esto tiene que ver con las glándulas, en este caso las glándulas sexuales, que son los testículos en el varón, los ovarios en la mujer. Doctor Roca, qué gusto de saludarlo, buenos días, bienvenido a Encendidos. Mauricio Fernandini también está en la mesa. Buen día, doctor Huertas. Mauricio, buen día. Buen día. Muy bien, doctor, quizás quisiéramos que nos explique brevemente cuáles son, digamos, los elementos hormonales, glandulares, que pueden explicar el deseo sexual de una persona, de un hombre, de una mujer. ¿Cómo es que se puede entender de manera sencilla el proceso enteramente hormonal? ¿Por qué? Porque cuando el gobierno plantea castración hormonal, da la impresión que si cortamos las hormonas, se acabó el problema. Explíquenos eso, por favor. Claro. La testosterona es la hormona sexual en el varón. Y esta testosterona está regulada mediante un eje, que es el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. El hipotálamo y la hipófisis es un centro cerebral. Es decir, el cerebro es el que regula la producción de hormonas sexuales, en este caso a nivel de los testículos. Y la testosterona, a su vez, ejerce influencia sobre estas glándulas o esos centros cerebrales que lo regulan, y de tal manera que existe un feedback, lo que se llama una retroalimentación. Cuando se aplican, por ejemplo, hormonas sexuales exógenas, en este caso, por ejemplo, testosterona, se van a bloquear las hormonas cerebrales que controlan a los testículos. Eso es por un fenómeno llamado retroalimentación negativa. Pero en este caso, y en cuanto al contexto del tema, se trata de dar sustancias que sean o estrógenos débiles, Sí. Estrógenos débiles o andrógenos débiles, que van a bloquear a este eje hipotálamo, hipófiso, gonadal. Correcto. Discúlpeme que lo interrumpa, pero sí, eso lo vamos a quizá discutir en un momentito, el bloqueo, que usted nos lo va a explicar bien. Pero la pregunta aquí puntual que quiero hacerle: ¿cuál es el rol de la testosterona en el deseo sexual y en la conducta sexual de un varón? La testosterona es importante para la libido. El deseo sexual en el varón está sujeto a los niveles de testosterona, es por su efecto a nivel cerebral. Entonces, toda persona
que tiene ya niveles normales de testosterona, pues entonces su libido está despierta, está, digamos, tendría deseo sexual normal. Sin embargo, el concepto de deseo sexual también va más allá de otros, un contexto también dentro de lo psicológico, etcétera. La testosterona tiene varios efectos biológicos. En el varón, la testosterona es el que da el vigor, la fuerza. También es el que da la salud mental, porque el varón se siente, digamos, pleno en cuanto a la parte cognitiva, gracias a los niveles de testosterona. Y por supuesto también sobre la producción de espermatozoides. Muy bien. Entonces, antes de terminar, porque tenemos 30 segundos, doctor. Si a un hombre se le castra completamente, quirúrgicamente, por decir por accidente o por alguna razón, se le quitan los testículos y tiene cero testosterona, ¿a ese hombre, doctor, se le va completamente el deseo sexual o puede todavía expresar su sexualidad de otra manera? Lo que va a anularse es la erección, es decir, toda persona que tiene testosterona baja no va a haber erecciones. Uno, va a disminuir la libido, es decir, el deseo sexual va a disminuir. Disminuir. Pero los otros efectos que tienen que ver con la sexualidad, que es más amplio, pueden estar permanentes. Es decir, perfecto. Porque por eso no hay que confundir entre una parte la libido, el deseo sexual, y otra parte la sexualidad en general. Muy bien. Lo que podemos concluir entonces de su intervención, doctor, es que la sexualidad, libido, conducta sexual no es enteramente hormonal, no solamente depende de la testosterona, ¿cierto? Es correcto, eso, por supuesto. Muy bien, eso es lo que queríamos escuchar y le agradecemos muchísimo, doctor, que haya sido tan claro en decirnos eso, Mauricio, que el deseo sexual, la sexualidad, etcétera, lo que vamos a ver con el psiquiatra inmediatamente después, no es enteramente un asunto hormonal de la testosterona. Doctor Jesús Roca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, doctor Huerta. Gracias. Muy agradecido. Bueno.